Guayasamín es uno de los últimos cruzados del imaginismo. Su corazón es nutricio y figurativo. Está lleno de criaturas, de dolores terrestres, de personas agobiadas, de torturas y signos. Es un creador del hombre más espacioso, de las figuraciones de la vida, de la imaginación histórica. Yo le tengo en mi santoral de santos militares, aguerridos, jugándose siempre el todo por el todo en la pintura. Las modas pasan sobre su cabeza como nubecillas. Nunca le aterrorizaron. Presento, y es mucho honor para mí, a este pintor germinativo y esencial, seguro de que su universo puede sostenerse, aunque nos amenace como un derrumbe cósmico. Pensemos antes de entrar en su pintura, porque no nos será fácil volver. Y es que realmente no es fácil volver después de haber entrado en la pintura de Guayasamín, que es una pintura en cierto modo telúrica, es una pintura que nos muestra el dolor y la tragedia de la gente y de los tiempos, y sobre todo nos canta y nos cuenta cómo es el hombre de América. Osvaldo Guayasamín está con nosotros. Demos las gracias al gran pintor de América, que ha venido desde su Quito natal, allá entre montañas a 3000 metros de altura, en ese país maravilloso, a estar unos minutos con nosotros. Maestro Guayasamín, ¿qué es un pintor? ¿Qué es un creador de arte? Yo creo que es una especie de antena rígida, antena dura, que recoge, y sensible al mismo tiempo, que recoge el llanto, el canto, el amor, el odio, la ternura de la época en que le toca vivir. Creo que su sensibilidad y su intuición es la que más hondamente penetra en el mundo que le rodea. Atención con los políticos, con los sociólogos, con los economistas, porque el artista generalmente es el que más hondamente, el que más profundamente penetra en la realidad de su tiempo. Ellos dicen siempre la voz más clara y más limpia. Esto creo que es un artista. Muchas gracias. Tenemos aquí unos datos biográficos de Osvaldo Guayasamín. Vamos a irlos siguiendo poco a poco en el diálogo. Nace en 1919, un día 6 de julio, en Quito. Su padre es indio, su madre es mestiza, de piel más blanca, según creo. El padre indio puro, porque digamos a nuestros amables espectadores que Ecuador sigue teniendo una gran población autóctona. ¿Cuántos indios hay? De 6 millones de habitantes del Ecuador, los 4 millones son indios, indios puros, que hablan su propio lenguaje y que después de 450 años de conquista todavía siguen hablando su idioma, siguen vistiendo sus vestidos. Quiero decir con esto que la conquista en el fondo fue absorbida por este grupo poderoso de hombres de mi país y del Perú y de Bolivia, del norte de Chile, del sur de Colombia. Diríamos entonces que el indio ecuatoriano ha sido absolutamente impermeable a todas las cosas históricas que han venido sucediendo. Impermeable y al mismo tiempo con una fortaleza increíble. Recuerdo una vez que fui por primera vez a los Estados Unidos. En una ventana maravillosa había un par de tirantes, muy bien adornada, y tuve que entrarme a comprar, no me servía para nada. Algo de eso pienso cuando llegaron los españoles con todos sus petos de plumas y sus cosas de armerías y lanzas y todo eso. Pues el indio se retiró un poco tranquilamente después de dar la fuerte batalla, y este español tan lleno de cosas, en el fondo, fue absorbido. Vino luego la independencia. ¿El indio ecuatoriano sigue siendo un indio pobre o, por el contrario, ya está ocupando puestos de liderazgo, ya está, en fin, redimido? Absolutamente no. No. Es decir, de ninguna manera, ni siquiera desde la época de la conquista. Imagínese que en la época de la conquista existían alrededor de 100 millones de indios. En el siglo XVII
quedaron creo que 400.000, los cuales ya después del siglo XVII es que empieza otra vez a florecer, otra vez a nacer más niños indios, y ahora tenemos una población bastante amplia en este lado del Pacífico. Sus condiciones de vida, digamos, hablando de las mitas en la época de la conquista, digamos, hablando del Cerro Potosí, de donde salía toda la plata que venía a España y a Europa, se cuenta que entraban 3, 4.000 indios cada año y salían 4, 5, 2, que se les llamaba quixpes. Es un apellido muy común en el Ecuador y en el Perú, los liberados. Y cuando salían estos liberados, eran gentes extraordinarias, eran gentes que todo el mundo le admiraba, eran de los 3 o 4 hombres que salían vivos de estas cavernas. De repente entraba una mujer, de repente nacían niños adentro que jamás vieron la luz. Esta cosa de las mitas fue tan terrible que ellos servían para todos los quehaceres, para todas las cosas duras, y sigue siendo exactamente igual hasta ahora. Hoy todavía, hace 2 o 3 años en el Ecuador, se vendía una hacienda con 200 toros, con 50 vacas, con burros y con 150, 200 indios. Y recuerdo de la época de la colonia que hubo una discusión en el Vaticano, que hubo una discusión de casi 9 años, en que se trataba de decidir si el hombre indio era un hombre o era un animal. Estas condiciones hasta este momento no ha pasado. Desde la República y antes, desde la conquista, no ha habido política, no se ha hecho política para esta gran masa humana. Hay que mirar la cara de Osvaldo Guayasamín, porque ese rostro que hemos visto en el autorretrato hace unos momentos y que vemos ahora en directo, en persona, es el rostro de un indio que tiene la profunda y trágica preocupación del hombre de América, del hombre de siempre de América y de esta época y de este momento del hombre americano, que yo creo que es una constante en la obra de usted, Guayasamín. Absolutamente. Estoy trabajando, en principio, hay una cosa de Juan Ramón Jiménez, que yo conozco a Juan Ramón Jiménez en 1942-43, en mi primer viaje a los Estados Unidos. Juan Ramón Jiménez escribe una cosa muy linda. Dice: he conocido a un joven indio que es tan indio que no le preocupa las cosas, no le preocupa para su expresión pictórica las cosas del indio, porque él es mismo un indio. Le interesa lo que aspira el hombre indio a ser en el mundo contemporáneo. Algo de eso explica, es un poquito contra Neruda, eran bastante fuertes enemigos, porque él planteaba en este mismo artículo que Neruda era un mestizo bastante blanquecito y que él se preocupaba de las cosas indias precisamente porque no era. En esto hay algo de verdad, no totalmente, porque cada vez en mi lenguaje pictórico quiero llegar más hondamente a esta raíz de 3.000, 4.000, 5.000 años que tiene mi pueblo. Cada vez quiero referirme más hondamente a las formas, a los colores, a la expresión que este pueblo quiso dar a través de su escultura, de su cerámica, de su pintura. A usted le preocupa la angustia de su pueblo porque usted la ha vivido también. Usted ha nacido humilde, modesto. Usted ha vivido sus primeros años. Imagínese, mi padre cuando nací era carpintero, más tarde fue chofer de taxi, un poco más tarde fue tractorista de hacer caminos y otra vez volvió a ser chofer de taxi hasta hace unos 10 años atrás, en que por fin pude sacarle de esta profesión. Nunca quiso hacerlo, bueno, era un chofer muy distinguido, porque tenía su carrito en la Plaza de la Independencia, en la plaza principal de Quito, y, digamos, un presidente que bajaba usaba su carro
para decirle que le venda yo un cuadro un poquito más barato que de lo que generalmente hacía. Un chofer un poco especial, pero de una raigambre tremenda con su pueblo, con su expresión. Casi teníamos que besarle la mano cada vez que hablábamos con él. Fue muy duro en mi infancia, terriblemente dura todavía. De repente salgo gritando ahora mismo en la cama porque tenía la costumbre de darme muy buenos azotes en la espalda mientras estaba dormido. Le adoro muchísimo a este hombre que me enseñó a ser también fuerte con la expresión de mi pintura. Por otra parte, perdone que siga esta cosa porque es muy amarga, jamás aprendí juegos de niños, jamás pude hacer bailar un trompo o jugar bolas en una bomba. No aprendí los juegos de niño, porque todos mis compañeros, siendo más negritos que yo, tal vez un poquito más feos y más duros de cabello, no querían jugar conmigo porque me llamaba Guayasamín. Y mi apellido indio les apartaba de mi presencia o de jugar conmigo. Todas estas experiencias, mucho más tarde, han sido lo que han ido grabando muy duramente en la obra que trato de realizar. Hay otro incidente, tal vez el único acto tierno que recibo en mi infancia. Estoy pintando desde que tengo uso de razón. Desde los 7 años, el primer recuerdo que tengo de mi vida es estar en una estera, en el suelo, tratando de copiar una postal del castillo de San Angelo que está en Roma y tenía un cielo muy luminoso. Y mi madre, seguramente con la angustia de que no podía yo hacer este cielo blanco y luminoso, sacó de su seno un poquito de leche para darme en un platito para ver si con la leche mezclando el color este cielo era más luminoso. Este es el recuerdo más tierno, más profundo de mi niñez. He leído en alguna de las semblanzas biográficas que se han escrito sobre usted que hubo una niña que le interesó a usted especialmente en esos primeros años, una niña que creo que era coja. Ajá. Fue mi primer amor, tenía posiblemente unos 10 años, me enamoré tan profundamente de esta niña coja. Todas las chicas cojas tienen los ojos más divinos. No sé, en las mujeres que están en cinta y las mujeres cojas tienen unos ojos divinos. A esta chica yo le hacía joyas, estoy haciendo todavía joyas como recuerdo de ese tiempo, diseño joyas ahora. Recogía semillas de los árboles y les forraba con papel de estaño de colores. Le hacía collares, le hacía aretes, le hacía pulseras y le regalaba en pequeñas cajitas de fósforos también muy adornadas. Mi primer amor. Vamos a recordar un poco cómo Osvaldo Guayasamín, que es el primero de una familia de 10 hermanos, logra en esa casa humilde, a donde llegaba muy poco el dinero, según tengo entendido. Casa no, un cuartito de 4 metros cuadrados. En una sola habitación. En una sola habitación dividida con una cortinita sucia. Era la cama de mi padre y de mi madre y 2 camitas donde dormíamos cruzados, como ahora venden las botellas, cruzados para no caernos de la cama, para alcanzar en la cama. Bueno, eso son tonterías en el fondo, pero claro, todo esto va marcando las cosas, ¿no? Pero hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, tengo entendido que sus padres se amaban de una manera impresionante, que era un auténtico romance tierno y profundo. Mi madre pertenecía a una familia de herreros, tenían su casita de 2 pisos, y mi padre, que vivía en un pueblo cercano a Quito, indio puro. La familia de mi padre estaba completamente en contra de que mi padre se casara con una mujer de la ciudad. Imagínese, la familia de mi madre también era totalmente opuesta a que mi padre se case con un indio puro.
Entonces parece que el romance se hacía a través de colores, de pañuelos de colores, porque él llegaba desde una montaña a caballo, era una cosa muy tierna. Pero este enfrentamiento entre las dos familias produce su miseria en la que yo nazco, porque ninguno de las dos familias aceptan este matrimonio y estos años para mí, que soy el primer hijo, son muy duros. Vamos a olvidar un poco esos años, sí. Vamos a seguir adelantando, porque hay unos momentos en que, siendo Guayasamín muy joven y ya pintando cuadros que han hecho que la gente se fije en él y que consideren que hay un verdadero genio de la pintura, un gran pintor de América, ocurre entonces que en un accidente o en un incidente, digamos, político, muere uno de sus mejores amigos. Sí, él se llama Manjarrés, era criado de una casa grande, de lo que llamamos allí casa grande, de gran familia. Hubo una guerra en Quito que se llamaba Los 4 días, en que murieron cientos y cientos de personas. Este amigo mío era la persona que me acompañaba en mis salidas a la montaña a ver lo que hacían las hormigas, a conocer la profundidad de los volcanes cercanos, a ver cómo crecían las plantas. Y esta preocupación. Faltábamos de la escuela para ir a la biblioteca, por ejemplo. Este amigo entrañable, en un momento después que se terminó estos 4 días de masacre, le fui y le encontré muerto, inmensamente hinchado y verde, azul. Y cuando vi eso, dejé de creer en muchas cosas, porque los niños no pueden morir, no deben morir, y pinté un cuadro que se llamó Los niños muertos. Un cuadro cuya reproducción tenemos ahora justamente en este momento ante nuestras cámaras. Es un cuadro que estremeció en ese instante y que sigue siendo, desde mi punto de vista, un cuadro extraordinario en la historia y en la obra de Guayasamín. Lo hice cuando era alumno de la Escuela de Bellas Artes, entre los 3 o 4 primeros cuadros que pinté cuando por primera vez tomé un óleo y una paleta en mis manos. Bueno, hay un primer cuadro también de esa época primera que tenemos aquí, que vamos a mostrar ahora, que se llama Las Beatas, y que es un cuadro que resulta absolutamente goyesco, aunque quizá más adelante vamos a hablar de esto. Yo creo que toda la pintura de Guayasamín, en cierto modo, y quizá de una manera misteriosa, viene a entroncar con la pintura española y con Goya de una manera mucho más clara. ¿Está de acuerdo usted? Completamente de acuerdo. Es mi amigo desde siempre. Goya es con la persona que converso casi cada día, que veo sus cuadros y se entabla nuestra amistad tan profunda. Y cuando usted pintó estos cuadros no tenía ni idea de la existencia de Goya. En realidad, digamos, a través de reproducciones sí, pero nunca hasta 1957, que vengo por primera vez a España y me dan el gran premio de la Bienal, nunca antes había conocido a Goya, nunca había visto directamente un cuadro de Goya. Es una de las experiencias más tremendas que recibo en mi vida. Es tan brutal la presencia de este hombre en mi conciencia o en mi subconsciencia que me paso alrededor de 10 días sin poder comer, sin poder ingerir alimento, y cualquier cosa que como lo devuelvo. Mi estómago es un volcán, no puedo resistir, y veo otra vez y vuelvo otra vez al museo, y esto se convierte en un puntal definitivo de mi pintura. Además de Goya, hay también en usted una cierta pasión por el Greco. Es el Greco en la medida de su matemática, de su cinetismo, porque el Conde de Orgaz tiene 3 movimientos en el mismo cuadro. El incidente propiamente de la muerte abajo, después el alma de él que va a pasar como entre 2 nubes inmensas abiertas como 2 piernas de mujer hechas de nube, por donde pasa el alma del Conde de Orgaz, y el tercer movimiento arriba ya entrando al supuesto cielo, a la eternidad de Tata. Esto en esta forma cinética, tal vez el primer cuadro cinético que se pinta en la humanidad,
Esto me conmueve profundamente. Más tarde conozco en París, en el Museo del Louvre, este otro cuadro extraordinario que se llama La Pietà de Avignon. Creo que entre estos tres cuadros está una gran parte de mi pintura hasta hace unos 10 o 15 años atrás. Después, más tarde, ya surge Guernica de Picasso, que es la obra entre estas tres y esta cuarta, creo que es lo más grande que el hombre ha pintado sobre la tierra. Cuando usted hay quien le llama el Picasso de América, ¿usted está de acuerdo con esa denominación? Como actitud de hombre, sí. Nunca, digamos, mientras el Greco influyó en mi pintura como plásticamente, como toque de pincelada, como toque de espatulada, como angustia del Greco y tal, sí. Pero Picasso me interesó muchísimo más como el hombre enfrentando a su mundo, al mundo que le rodea. La actitud de Picasso es la que me interesa, no tanto su pintura, porque creo que hago otra cosa diferente. Además, tenemos un planteamiento muy distinto. Picasso es un hombre que su poder de captación le hace como una gota de aceite que se extiende en un papel. Él quiere conocer todo, quiere entrar en todo. Y entra Y descubre cosas y maravilla el mundo con sus colores, con sus texturas, con sus formas completamente diferentes a todo lo que se había hecho antes en pintura en el mundo. Pero yo creo que soy humildemente todo lo contrario, es decir, una especie de clavo, y en esto es el carácter muy indio, de no extenderme a nada, de penetrar más duramente, más golpeantemente adentro de las cosas, a la raíz de las cosas, antes que extenderme a nada. De acuerdo con esta teoría que tan estupendamente ha expresado el maestro Guayasamín, realiza una primera serie pictórica que es una serie impresionante cuyo nombre en quechua es Huacaiñán, que significa traducido el camino del llanto. Vamos a explicarle a los amables espectadores por qué es el camino del llanto. Bueno, primero la palabra. La palabra quechua, el quechua es un lenguaje de siempre poético y de connotaciones muy bellas que no son como el español o como el francés, lenguajes fijos para definir objetos. El camino del llanto, Huacaiñán, quiere decir la ojera, por donde caminan las lágrimas. Esta es una connotación. Después se puede decir ya camino o ruta del llanto, ruta de llorar, por ejemplo. Digamos, en el cristianismo podría ser toda esta cosa del Calvario, ¿no? Es decir, tiene una cantidad de connotaciones completamente poéticas. Para esta exposición titulada Huacaiñán, o El Camino del Llanto, empezada en 1948-47 y terminada en 1951, hago un viaje por toda América Latina. Estoy en toda la costa del Pacífico, en la costa del Atlántico, llego al Brasil, voy más tarde a los Estados Unidos, un poco más, perdone que diga los Estados Unidos, pero es que las diferencias son tan tremendas que una forma de afirmación de lo que era América Latina era viajar a los Estados Unidos. Estoy en el Brasil, recorro prácticamente de pueblo en pueblo toda América Latina, hago alrededor de 4 o 5 mil dibujos en 2 años y me meto a mi estudio con esta gran información a pintar 100 cuadros, 103 cuadros. 100 cuadros divididos como una sinfonía en 3 partes. La época de los indios, la época de los mestizos y la época de los negros. Y junto a eso 3 retratos, un retrato de mi padre, un retrato de un hombre que me ayudó definitivamente, económicamente inclusive, para hacer esta obra,
y un autorretrato mío. Esto es La Edad de la Ira, una sinfonía del hombre de América. El camino del llanto del indio, del llanto del mestizo, del llanto del negro. ¿Usted cree, Guayasamín, que un día dejarán de llorar? ¿Usted cree que esa raza un día, sobre todo el mestizo, llegará a ser fuerte? Creo que las condiciones sociales del mundo en este momento, el ejemplo de la Revolución Cubana, tan directamente influenciante en América Latina, en América del Sur, y otras condiciones del primer acercamiento ahora de la conciencia de una unificación de América Latina para enfrentar al monstruo que tenemos geográficamente cerca de nosotros, creo que en los próximos 20 años puede haber una transformación. Es posible. Hay material para hacerlo, hay nuevas ideas, inclusive una dictadura militar como la del Perú empieza a plantear grandes formas sociales, reformas agrarias, ya en función de una política dirigida a estos grandes grupos humanos. Pero al mismo tiempo, pero tal vez parte de lo mismo, es la cosa terriblemente sangrienta de lo que el señor Pinochet nos acaba de hacer en Chile, porque no es solamente a Chile, es a todos nosotros, o las torturas y las cosas tremendas del Brasil y de Bolivia y de Uruguay. Pero a pesar de todo esto, a pesar de todo este desfogarse tan brutal de estas dictaduras militares en América Latina, herencia del señor Nixon, del señor Kissinger y de la CIA y del Pentágono, yo creo que empieza a crecer en América Latina una conciencia completamente diferente y que va a nacer un nuevo mundo. Siempre comparo esta situación con lo que sucedió en Italia en el Renacimiento. Italia, que eran pequeños virreinados, pequeños estados que luchaban unos contra otros, que Leonardo da Vinci tenía que huir de un estado a otro, que llegó a hacer dibujos de tanques y de submarinos y del primer paracaidista y cosas así, estaba viviendo una época tan parecida a la que hoy vive América Latina. Y sin embargo su arte, su creación artística, la del Renacimiento, como ahora la de América Latina, ya empieza a florecer en la forma más extraordinaria. Considero que la poesía, la literatura de América Latina es la más extraordinaria que se está haciendo hoy en el mundo. Los Neruda, los Miguel Ángel Asturias, y más tarde ahora Cortázar, los 100 años de soledad, la Rayuela, esta cosa del peruano Vargas Llosa, todas estas obras, el Redoble sobre Rancas de otro chico peruano extraordinario que reside en París, la novelística brasileña, son cosas extraordinarias. He visto en París hasta las cocineras y las que hacen la manicure están leyendo esta obra, están conmovidos con esta cosa que está produciendo América Latina. La gran poesía de Gabriela Mistral, de Neruda, son lectura prácticamente diaria de cualquier parte de la tierra. Los más grandes arquitectos, Niemeyer a la cabeza, al crear Brasilia, ha dicho al mundo, mientras el mundo estaba creando bombas atómicas y gentes que se van al espacio, América Latina estaba dando la más extraordinaria ciudad al mundo, la ciudad del futuro, la ciudad más completa para la vida del hombre sobre la tierra. Todo el equipo de Niemeyer, en fin, no recuerdo ahora sus nombres,
todos estos colaboradores de la gran arquitectura brasileña, la música de América Latina, con el mexicano, bien, digamos de Brasil. Ya, yo para los nombres soy muy malo, pero hay una pléyade de músicos en Argentina, en Brasil, en México, que empiezan a dar una música ya Villalobos de Brasil, Finastera de Argentina, Chávez de México, y sobre todo la música popular de este hombre maravilloso llamado Atahualpa Yupanqui y de todo un grupo de jóvenes chilenos que empiezan a hacer música de protesta y que se lee, que se canta en toda América, en todo el mundo, lo mismo en Francia que en Alemania, que en todas partes de América Latina. Es decir que la creación artística de América, bueno, y no hablemos de los pintores, empezando con Rivera, con Orozco, el gran genio, el Goya de América Latina, todos estos personajes, y más tarde los creadores del cinetismo, como el venezolano Soto y el chileno Mata, y toda esta pléyade de pintores que están haciendo una pintura de una resiedumbre, de una valentía tremenda en América Latina. No he visto en París nada parecido a ellos. ¿Usted se cree un hombre occidental? Absolutamente no. No. América Latina no es Occidente. América Latina, sus raíces culturales están en Oriente, están en China, están en otras partes. Nosotros no somos occidentales. Hay una teoría muy nueva de un alemán ahora que ha dividido al mundo, no en los paralelos, no de Occidente a Oriente, sino de norte a sur. Y prácticamente todos los pueblos de color, los africanos, los chinos, los negros, los latinoamericanos, estamos en el hemisferio sur, y todos los inteligentes, todos los magnánimos, los rubios, porque es una cosa maravillosa. Pero algún blanco bueno habrá, digo. Indudablemente. No, pero es que es muy lindo eso, porque en el norte son tan bellos, son tan altos, son tan rubios, son tan llenos de dinero, son tan inteligentes, han creado la bomba atómica y todo eso, y ellos se van al cielo, ¿no? Además tienen el cielo y la religión junto a ellos. Nosotros, pobrecitos, no tenemos cielo, no tenemos dónde vivir, bueno, no personalmente, pero no tenemos dónde vivir. Bueno, ahora Guayasamín es un hombre que tiene su dinero, que tiene su gran casa, una casa que es prácticamente un museo, el Museo Guayasamín, una casa en la que no sé ni cómo puede vivir porque por la casa de Osvaldo en Quito está pasando siempre una multitud. De modo que yo pienso que vivir así tiene que ser como muy incómodo. Absolutamente. Yo creo que los turistas se deben meter hasta en el dormitorio. Bueno, digamos que se van al cuarto de baño y se roban las brochas que yo uso para afeitarme y No, pero es que yo estoy metido en un cepo que no sé cómo salir. Indudablemente, a través de muchos años, mi padre, cuando era tractorista, me regaló los 2 primeros objetos de arqueología que encontró haciendo su camino. Sí. Desde ahí, desde los 12 años, empiezo a hacer mi colección de arqueología, que en este momento es una de las más extraordinarias de mi país, colección privada. Empiezo a comprar objetos, casi todo mi dinero que gano, compro cosas hasta ahora mismo, digamos. Tengo una colección de arte de la colonia muy importante, pero esto no quiero gozarlo yo solamente. Es por eso que mi casa es abierta y toda la gente pasa, porque no les puedo prohibir que vean estas cosas. Y hace 2 años, en octubre del 74, he creado el Museo Guayasamín, donde se exhiben poco a poco cuadros de la Edad de la Ira, que ya creo que entraremos a hablar un poquito de eso. Hablaremos ahora de la Edad de la Ira, porque yo quería señalar un hecho humano interesante en la historia de Guayasamín, que es que hasta 1953, en que llega al Museo Nacional
en el Parque de los Caobos de Caracas, Venezuela, a presentar Huacaiñán, Osvaldo Guayasamín ha venido debatiéndose, digamos que no, en una pobreza excesiva. En una miseria absoluta. En una miseria absoluta, lo dice él, por lo visto, sin avergonzarle en absoluto. Absolutamente, bien. Porque tenía que elegir entre dar café a mis hijos y comprar un tubo de blanco. Además, yo me pasaba horas y horas preparando mis propios colores, mezclando tierras de color con aceite, pero días tras días de moler color, y eso me ha hecho mucho bien, porque sé cuando uno trabaja el color, cuando uno lo muele al color, uno después sabe que esto es la voz, que esto es la palabra, que esto es el sonido, y lo tiene muy en cuenta para poder decir las cosas más puramente, más limpiamente, más directamente. Y aquí está la anécdota, perdón un momento, Guayasamín. Es justamente entonces, después de tantos años de pobreza, de miseria, de ese esfuerzo tenaz y desesperado, lleno de coraje, cuando llega a Caracas, empieza a desembalar sus cuadros y en 2 horas, Guayasamín se convierte en millonario, porque en esa tarde prácticamente le compran a usted todos los cuadros. Digamos, eran 103 cuadros, como dije antes, y más o menos unos 50 son vendidos en ese momento, en 1 hora y media, 2 horas. Alrededor de unos 30 millones de pesetas, más o menos, es el dinero que en 2 horas ve usted, casi sin creérselo. Bueno, mis deudas eran tan grandes, había empeñado tantas cosas en Quito, que regreso con ese dinerito aquí al Ecuador y empiezo a sacar mis cacharros, mis cosas, mis vestidos, mis corbatas. Había la posibilidad en mi país tan humilde de empeñar los cordones de los zapatos. No me diga. A tanta miseria se podía llegar. ¿Y quedaban por eso? Poco darían por los cordones posiblemente de los zapatos. Una copa de trago, por cordones de zapatos posiblemente una copa de caña con un poquito de cal adentro, porque como era tan poco lo que daban, hacíamos poner cal adentro del trago para que sepa un poco más duramente en la lengua. Imagínate. Entonces, cuando se queda usted sin esos cuadros que han significado tanto trabajo, tantos años de esfuerzo, tanto dolor y tanto amor, y tanta comprensión y tanta vocación de futuro, es cuando usted comprende que ha perdido, aunque ha ganado un dinero importante, ha perdido su obra. Mi obra. Es la razón por la cual, desde inmediatamente del 52 que hago esta exposición en Caracas, con una parte de eso me dan el Gran Premio de la Bienal de España, otra parte se vende en los Estados Unidos en una exposición, es decir, se vende todo. Soy propietario de esta Huacaiñán, soy propietario apenas de 6 cuadros, un autorretrato, unas cosas así, tal vez lo mejor, pero todo lo demás desapareció. Espero que algún día la gente, alguna persona, no ha de ser de mi país, pero de alguna parte reúna otra vez estos cuadros. Y es cuando usted decide hacer una nueva colección. La Edad de la Ira. Que no va usted a vender en absoluto. En 1952 empiezan a hacer La Edad de la Ira, no con ese nombre, y ahora estoy creando un museo. He comprado un enorme terreno de 16.000 metros cuadrados en una montaña en Quito, donde en los próximos meses empezaré la creación del Museo de la Edad de la Ira para entregar esta obra a mi país. He pintado más de 5.000 cuadros en los 57 años que tengo. De 56 voy a cumplir en julio 57. Casi nada de esta obra, digamos unos 15 cuadros regalados, están en el Ecuador. Y es una obligación moral que yo entregue esta obra a mi país, que queden de donde salió toda mi amargura, de donde salió todos los azotes, todas las cosas duras. Quiero entregar esta obra a la gente que me formó tan duramente. La Edad de la Ira se compone de más de 200 cuadros. 250 cuadros, pero en el museo, aparte de eso, habrá una colección de arte arqueológico, una selección en función de la cosa plástica
de la Edad de la Ira, es decir, el uso de formas plásticas que son aprovechadas en la Edad de la Ira, después una colección de 30, 40 piezas de la colonia, donde hay muchos Cristos, mucha gente descarnada, que es parte de la Edad de la Ira, plástica, y se entrará, después hay un salón de unas 30, 40 obras de retrospectiva, que estoy reuniendo ahora, que estoy comprando ahora, cuadros que están en mi país, cuadros que están en el extranjero, estoy tratando de adquirir para completar una retrospectiva que lleve a la Edad de la Ira. Y en este salón ya inmenso será presentado esta obra. La Edad de la Ira es más ambiciosa en cuanto a universalidad que el Camino del Llanto. Ahí en la Edad de la Ira lo que quiere usted reflejar es un poco el mundo en que vivimos. Es decir, es casi lo normal en el proceso. Cuando termino de contar el Camino del Llanto de América Latina, nace normalmente el contar, como esta antena dura que le decía en antes, qué es el mundo en que vivo. Y el mundo en que vivo casi desde que nazco. Es decir, en los 19 años, en el año 19, se acaba la Guerra Mundial y las primeras revistas, cuando tengo uso de conciencia, son de tanques, de barcos, de los primeros aviones, de gentes ahogándose en el mar, y esto va cuajando toda esta cosa que ahora la quiero expresar. Después vengo a España. Me paso casi un año aquí, recorro toda España de pueblo en pueblo, voy haciendo diseños sobre lo que más tarde se llamará 7 cuadros de las mujeres llorando, porque entonces preguntaba, sin discriminación, qué había pasado aquí. Y cada mujer me hablaba de que murió su esposo, su hijo, su padre. En fin, hice alrededor de unos 200, 300 dibujos solamente para pintar estas 7 mujeres llorando. Después, como la vez anterior hice un viaje por América Latina, esta vez hice un viaje mucho más largo, de casi 3, 4 años, por todos los campos de concentración. Estuve en el lejano oriente, estuve en el Japón, para donde había sido la bomba atómica, Hiroshima. Estuve en toda China por 7 meses, recorrí toda China. Estuve en la URSS, en otros países socialistas como Checoslovaquia. Recorrí toda Europa. Todo esto alrededor del año 57, 59, 61, en distintos periodos. Creo que reuní alrededor de unos 4 o 5 mil dibujos otra vez para empezar a crear la Edad de la Ira. La Edad de la Ira es la demostración de que este siglo que me ha tocado vivir ha sido el más duro y el más cruel que jamás el hombre antes enfrentó. Los campos de concentración, 6 millones de judíos muertos en campos de concentración, 12 millones de rusos. Toda esta hecatombe, la bomba de Hiroshima, el crimen mayor que se ha cometido en nuestro tiempo, el crimen de computadora, Vietnam, Biafra, todo este siglo monstruoso del odio del hombre contra el hombre, es el que quiero expresar en estos cuadros. Y no van a ser terminados. Estaban en principio 250 y de repente nos viene lo de Chile. ¿Y qué puedo hacer? Hasta alguna vez intenté pintar, después de terminar esto, una cosa que se llamaría la Edad del Amor, pero en realidad los sucesos son tan duros que lo que tendría que pintar es la Edad de la Náusea. No habrá nunca una Edad del Amor, Guayasamín. Mientras no se termine esto. Mientras tanto, Guayasamín ha ido naturalmente en pleno éxito, siendo homenajeado, condecorado, favorecido con distinciones, con amistad, ha conocido a todos los grandes de nuestro tiempo, ha estado conversando con Einstein, ha estado conversando con Mao Zedong,
durante una conversación muy larga, según tengo entendido. Ha conversado con Fidel Castro varias veces, que por otra parte le ha encargado trabajos como el famoso de Playa Girón. Ha conocido usted casi a todos los personajes importantes y de relieve. De mi siglo, su siglo. de la época que me ha tocado vivir. He estado, bueno, íntimamente, he vivido en casa de Neruda, soy íntimo amigo de Cortázar, de Vargas Llosa, en fin, soy muy amigo, he sido muy amigo de Miguel Ángel Asturias, de Gabriela Mistral, a quien hizo un retrato maravilloso, a Neruda también lo he hecho. En fin, es una suerte. En unas fotografías hace unos años abrazando a Salvador Allende. Fue uno de los grandes amigos que he tenido en mi vida, con una amistad de 11 años. Le conocí en 1959 y después le encontré en 1961 en Cuba, y desde ahí tuve una gran amistad con él. He pintado un cuadro, ahora que él ha muerto, también con otra persona, un joven de 37 años, que era un compositor extraordinario, y la muerte de Neruda me llevaron a pintar un cuadro ahora que se llama Lágrimas de Sangre, y que le he vuelto el cuadro clave de la Edad de la Ira, pintado en 1973 en Barcelona, homenaje a Salvador Allende, Pablo Neruda, Víctor Jara, Nosotros los Pueblos. Es este cuadro que acabamos de ver ahora. De todos esos personajes que usted ha conocido, ¿cuál es el que le ha impresionado más? Como hombre latino, indudablemente Fidel Castro. Fidel Castro, un hombrón de casi 2 metros de altura, es la única persona donde yo me he sentido muy chiquitito, que al abrazarle, bueno, estoy hablando de una cosa física, que al abrazarlo he quedado casi por aquí, por la altura de sus plexos, en fin. Pero todo lo que él ha realizado para América Latina es tan extraordinario. Creo que es más grande que Bolívar en este momento. Creo que toda la integración de que se habla ahora en el continente es nacido de su revolución, nacido de sus intenciones de crear un nuevo mundo. Allende era un gran político. Era un médico de una tremenda ternura. No creo que sea un político. Ha sido más un humanista, y como un humanista quiso componer la realidad de Chile. Fracasó rotundamente, posiblemente porque hay que ser duro y cruel en este mundo de crueldad. ¿Se encontró usted feliz en China? Viajé 7 meses. Tengo una admiración profunda por China, sobre todo porque es una especie de encontrón para mí de mis ancestros. Los grupos indios de América Latina, y decían antes, no son occidentales, son nacidos de Oriente. Cada noche que iba a ver este espectáculo este espectáculo extraordinario que se hace en China ¿cómo se llama esto? El teatro, no es teatro, no es circo, pero es una mezcla de todo eso, porque es de canto, de danza, de teatro, es una mezcla total. Cada vez salía llorando, porque sin saber los símbolos con que ellos se expresan como gran cultura de 6.000 años, yo entendía todo. Porque el grupo indio en América Latina es un poco eso, no un poco eso, es eso. ¿Qué significa en quechua Guayasamín? Hay 2 versiones. Una versión cara, que es la que puebla alrededor de Quito y Quito mismo, una ciudad fundada hace 3.000 años. Esto es muy interesante ahora que digo Quito. Es una ciudad que está hace 3.000 años fundada exactamente en la mitad del mundo, en la línea equinoccial, porque Quito quiere decir territorio en la mitad del mundo. O sea que hace 3.000 años la gente de mi país conocía ya dónde quedaba
la Sabía mitad del que la mundo. Tierra era redonda. Sabían que la Tierra era redonda, sabían exactamente, y eso se descubre a través de los platos arqueológicos, sabían de la distancia exacta de la Tierra a la Luna y cosas de esa manera. Sabían amarrar el Sol, que era una cosa extraordinaria, en piedras que están en Machu Picchu, están cerca de Quito. Hay las piedras para amarrar el Sol, tanto en el solsticio acá de norte y sur, para que no se vaya demasiado a los lados y nos deje sin luz. Pues en la civilización Cara quiere decir ave blanca volando, pero en el quichua, que se habla en todo el continente, digamos, al lado del Pacífico, quiere decir casa de la sabiduría. Eso no quiere decir que yo soy sabio, ni mucho menos. ¿Y Quito qué quiere decir? Eso, territorio Ciudad en la mitad del mundo. en la mitad del mundo. Territorio en la mitad del mundo. El idioma es muy bonito. Eso es de poesía, ¿no? En México hemos estado, por invitación del presidente Echeverría, que cuando fue a Quito visitó mi estudio, me encargó una obra que no se llegó a realizar, desde luego, y el título de esta obra era Guaira Huanca, origen del viento, casa del viento, el empiezo del viento. Osvaldo Guayasamín, nos ha gustado muchísimo que haya usted venido desde Quito hasta aquí, tener esta conversación encantadora con usted, penetrar un poco más en su obra, en esa obra que está llena de fuerza y de vigor, en esa fuerza que es en realidad la fuerza de su raza y la fuerza de su tierra y de su continente, para el que nosotros tenemos tanto amor, tanto sentimiento y tan buenos deseos, y yo creo que estamos más cerca que lejos, a pesar de la distancia. Mucho y más no sé cerca. si usted piensa otra cosa. Absolutamente no. ¿Acaso visto desde el lado del Indio, nosotros estemos muy lejos? Desde esta orilla nosotros nos vemos muy cerca de ustedes. Si me permite dos palabras Sí. más, creo que lo que fue conquista hace 450 años, para nosotros en América Latina es un sentimiento muy, muy común, es nuestro pie en Europa, España. Sobre todo que el miedo, el terror a la silla y todo eso, tratamos de alejarnos lo más posible de los Estados Unidos, porque es otra cultura, son otras finalidades, otros goles los que ellos tienen. Pues un acercamiento con España como el que hemos tenido ahora es mucho más fructífero, mucho más humano que todo lo demás. Muchas gracias, Osvaldo Gracias a Guayasamín, usted. que siga usted siendo siempre el pintor de América. Gracias a usted.